Bueno, Carlos Manuel Rodríguez, como mencionaba hace un momento, es un abogado, político, pero sobre todo conservacionista, que además de haber ocupado varios cargos en el gobierno, ha sido también fundador y miembro de varias organizaciones ambientales de la sociedad civil en la República de Costa Rica, así como varios institutos de investigación sobre ecología tropical. Fue ministro de Ambiente y Energía para la República de Costa Rica, donde fue pionero en el desarrollo del concepto pago por servicio de los ecosistemas. Como ministro de Ambiente, revirtió una creciente tendencia de tala y deforestación, logrando obtener el crecimiento neto de áreas forestadas mediante la regeneración natural y la reforestación. Ha sido reconocido internacionalmente por promover el concepto de la identificación y captura del valor económico de los bosques en pie, tanto dentro de áreas protegidas como en bosques privados y en reservas indígenas. Este enfoque brinda a las comunidades locales alternativas de desarrollo de largo plazo e incentivos económicos para la conservación del capital natural. Esta estrategia ha convertido a Costa Rica en una de las economías más fuertes de Centroamérica. Carlos Manuel Rodríguez fue clave en el establecimiento del Parque Marino Multinacional Las Baulas, así como en esfuerzos internacionales para la eliminación de redes de arrastre y otras prácticas de pesca no sostenibles. Como resultado de su pasión y trabajo duro, la conservación marina es ahora tema de primera importancia en la agenda de Costa Rica, motivo por el cual fue honrado como la primera persona en recibir el Global Ocean Conservation Award en el año de 2005. En 2006 recibió el primer premio anual Conservation Leadership Award, otorgado por la organización Blue Moon Fund, en reconocimiento a los significativos avances en conservación terrestre y marina logrados durante sus años de servicio en el gobierno de Costa Rica. Actualmente, como vicepresidente de Política de Conservación en Conservation International, Carlos Manuel Rodríguez tiene la responsabilidad a nivel global de desarrollar y dirigir una política sobre servicios de los ecosistemas y un plan global de financiamiento para la mitigación del cambio climático. Bienvenido otra vez, don Carlos Manuel Rodríguez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor rector, don Eugenio, distinguidos miembros de la facultad, estudiantes, a todos, un placer, un gusto, a la maestra Correa, fuente de inagotable de energía y de inspiración, un placer y un gran gusto de que por fin se haya consumado el hecho de poder acompañarlos, y también la gran oportunidad de visitar a amigos entrañables como los Enkerling, que pues amigos de muchísimos años, pero nunca he tenido la oportunidad de visitarlos en su ciudad natal. Así que pues un placer, un gusto de estar el día de hoy acá. Cuando la maestra me dijo que habláramos del tema que les voy a hablar, me propuso que le propusiera un título, y pasé como 45 minutos pensando en un título, porque la mayoría de los títulos son muy trillados para mí, y vine con esta idea tal vez un poco provocadora del título Costa Rica, el ratón que rugió, básicamente por algo muy sencillo para un costarricense. A Costa Rica lo ven como un país de ingreso medio, relativamente exitoso en cualquier estándar que se compare, que se mide en temas de desarrollo humano, en temas de crecimiento económico, competitividad, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero todos pierden la perspectiva histórica y todos reconocen el hecho del esfuerzo que Costa Rica ha hecho en esas diferentes áreas, pero todos pierden la perspectiva de la historia, o desconocen inclusive la historia, de que Costa Rica posiblemente era el país más pobre de América Latina o del hemisferio occidental a finales del siglo XIX, inclusive mucho más pobre que Haití. Y en un plazo de un siglo, puede ser mucho, puede ser poco, pero en un término de un siglo, el país dio brincos sustantivos.
Esos brincos se reflejan hoy en un reconocimiento, como lo decía anteriormente, en un país estable, con una fuerte democracia, con un índice de desarrollo humano bastante aceptable, donde la gente vive más largo y más feliz que en muchos países industrializados y desarrollados. Y en el tema de la sostenibilidad, pues esas son las razones fundamentales habilitadoras para que el país haya podido avanzar y progresar en una agenda que la llamamos verde de conservación, pero que es parte de una visión de un todo sobre el desarrollo de una nación. Y básicamente el día de hoy me voy a concentrar en algo muy concreto, que lo resumo en este mapa, que es capital natural y crecimiento económico. Este es el mapa del 86, Costa Rica y sus áreas forestales, y este es el mapa de Costa Rica en el 2005. Pasamos del 86 al 2005 haciendo dos cosas que verdaderamente son especiales. En 25 años Costa Rica casi que triplicó el ingreso per cápita, a la vez que duplicó la cantidad de la cobertura forestal o la biomasa natural del país. Esto es sencillamente muy atípico en un esquema global donde una gran cantidad de países, especialmente economías emergentes, duplicaron y triplicaron el ingreso per cápita, y podemos hablar de México, podemos hablar de Indonesia, podemos hablar de la India, podemos hablar por supuesto de China, de Sudáfrica y una lista grande de países, pero todos ellos dieron ese salto en términos económicos con un gran costo ambiental, con un gran impacto ambiental. Costa Rica creo que es el único país, tal vez en términos documentados, que dio ese gran salto en crecimiento económico a la vez que logró restaurar y proteger el capital natural. Por ejemplo, por supuesto que cuando entramos a analizar el nivel de detalle de las bondades ambientales de ese crecimiento, no es 100% puro. O sea, hemos regenerado áreas totalmente degradadas. Esa regeneración posiblemente en términos de biodiversidad no es tan rica como el bosque que destruimos, pero no tengo la menor duda que a la vuelta de 50, 60 o 100 años vamos a tener ecosistemas en términos de biodiversidad y de servicios ambientales tan ricos como los que destruimos en su oportunidad. El tema de deforestación no es un problema como lo es en muchos de nuestros países, y nuestros problemas son más específicos, tal vez incluso sin por ello ser complejos, pero más específicos. El tema de la erosión genética es un tema serio, y seguimos teniendo pérdida de biodiversidad aun cuando tenemos biomasa y cobertura forestal importante, y por supuesto el tema de los mares, que es una agenda totalmente oculta. Costa Rica es un país muy similar en población, en área territorial al estado de Nuevo León, por lo tanto aquí esperamos el día de hoy, espero yo el día de hoy sacar una serie de razonamientos y conclusiones que sean importantes y productivas, pero básicamente el día de hoy me voy a concentrar en comentar el proceso político, el proceso institucional, cómo fue que se dio esto. Por supuesto, y cuando ustedes ven esta imagen y me oyen hablar, su primera impresión es, bueno, es que Costa Rica es un país coherente, políticamente estable y responsable. No, Costa Rica no es políticamente más diferente que México. Vayan, traten y pasen una ley en el Congreso costarricense. Yo les aseguro que es más difícil que pasarlas aquí que aquí en México. Ustedes se reirán, pero yo no me río, porque es tan complejo la dinámica política, el proceso cortoplacista y los intereses partidarios sobre el interés de la colectividad de la nación, que no es ninguna diferencia. Pero entendimos cómo trabajar con el decisor político de corto plazo. El decisor político de corto plazo no es una persona irresponsable que solo piensa a corto plazo, es una persona que trabaja en un corto plazo porque esas son las reglas políticas que definimos. En México trabajan con un corto plazo de 6 años. Yo quisiera tener 6 años. En Costa Rica son 4 años. Y nadie puede pasar un plan de reforma estructural en cualquier sector en un proceso de 4 años, y hay que tratar de convertirlo en política de Estado, ligando con los vaivenes de la política gubernamental, que cada 4 años en Costa Rica o cada 6 años en México cambia. Y aquí se refleja un poquito ese proceso. Aquí vemos donde disminuyen los bosques y aumentan, y aquí vemos el ingreso per cápita. Aquí se dan la mano. Y esto es lo que tenemos, básicamente ese es el gran reto que tenemos todos los países del mundo, cómo conciliar el crecimiento
con la protección del capital natural y que el crecimiento no se dé a costa del capital natural. Costa Rica es un pequeño país, como les decía, de índice medio, que tiene una serie de cualidades muy importantes, y básicamente la cualidad más importante es que fue un país sin ninguna riqueza natural atractiva, como lo fueron muchos otros países. No éramos un país rico en recursos mineros, oro y plata, no éramos un país, eso era lo que creíamos, después nos dimos cuenta de otra realidad, no éramos un país rico en hidrocarburos, y básicamente nuestra economía se basó en el sector agrícola. Aún lo anterior, y pasaré rápido, Costa Rica es un país que en todos los índices de desarrollo humano y servicios públicos sobresale en su región, y muy recientemente Costa Rica ha sido reconocida por ciertos estudios e índices internacionales sobre su comportamiento ambiental. Este es tal vez el más antiguo, hecho por la Universidad de Yale y Columbia, en donde establece que Costa Rica está entre los 5 mejores países ranqueados del mundo en términos de su rendimiento ambiental. Lo interesante es que estamos con Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, junto a ellos, siendo un país bastante más pobre, bastante más limitado financiera y tecnológicamente. Nosotros hemos hecho, cuando vemos estos reportes no nos convencen, porque nosotros hemos hecho nuestra tarea de medir nuestra huella ambiental y por supuesto que tenemos un gran déficit. O sea, el haber recuperado cobertura forestal y revertido una serie de tendencias no quiere decir que el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y producción son sostenibles en Costa Rica. Tenemos una huella ambiental fuerte, y lo importante es que los criterios para definir la huella ambiental se han institucionalizado y se mide a través de un ejercicio anual que se llama el Estado de la Nación, que mide la gestión del país en una serie de agendas. Por lo tanto, llevamos un termómetro. Lo interesante es que Costa Rica ha sido reconocida por ese desarrollo ambiental, pero también ha sido reconocida en otra serie de índices que son interesantes. Este es el índice de felicidad del planeta, donde ponen a Costa Rica como el país más feliz del mundo. Bueno, no es necesariamente el país más feliz del mundo. Aquí lo que estamos viendo es el índice, se llama el índice de felicidad del mundo, lo que mide la expectativa de vida, la satisfacción individual y la huella ambiental. La ventaja que tenemos es sobre la huella ambiental. Y aquí es donde este estudio nos califica. Esto no es aislado, esta situación ambiental, el tema de felicidad no es aislado a toda la inversión de más de 180 años que el gobierno, la sociedad ha hecho en nuestro recurso más valioso, que es el recurso humano. Y esto es algo que trabajamos el otro día con la gente del planeta. ¿Cuál economía es más eficiente? Si la norteamericana o la costarricense. En Costa Rica viven más años la gente y más felices que en los Estados Unidos, con una menor huella ambiental. O sea, aquí lo que hacemos es cuestionar el modelo de desarrollo, pero no solo el modelo de desarrollo, sino los criterios para determinar qué país es o no es exitoso. Eso es lo que llamamos más allá del Producto Interno Bruto. O sea, el rendimiento, el éxito de una sociedad, de un país, lo hemos limitado a una serie de variables económicas, y Costa Rica empieza a determinar que pues la variable económica es importante, pero hay una serie de otras variables que son intangibles o han sido intangibles, que tienen que ser analizadas en el contexto de un mundo con recursos finitos. Por lo tanto, nosotros hemos venido creando conciencia, generando indicadores y monitoreando la información relacionada a qué es el objetivo último que la sociedad costarricense apunta. Y sin duda sentimos que vamos bien en este sentido. Por el otro lado, vemos los países desarrollados o los países industrializados, que cada vez que tienen un esquema de producción y consumo que es totalmente irracional, y no solo cada vez tienen más per cápita, pero la información, la investigación nos indica que eso no necesariamente ha hecho a la gente más feliz, por el contrario. Si la felicidad es un fin último en la sociedad, pues debe estar claramente determinada en la política pública. Y por supuesto que esto es algo apenas que se empieza a desarrollar y a conversar, pero el ejercicio que se viene haciendo en Costa Rica y cómo esto viene incidiendo en el Plan Nacional de Desarrollo son cosas interesantes. Pero vayamos a cómo esto
ha impactado. Yo nada más saco este pequeño párrafo del Plan Nacional de Desarrollo. Nos tomó 45 años llegar a esto. Pero creo, desde el punto de vista de un político, el ver que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece este principio, este concepto con tanta claridad, eso es de gran satisfacción personal y por supuesto para el sector en que yo trabajo. Costa Rica ha entendido que no puede haber desarrollo económico, que no puede haber bienestar humano si no tenemos ecosistemas saludables dándonos servicios ambientales de altísima calidad. Y que en ese sentido la política a corto plazo, el beneficio a corto plazo está siendo transformado en una visión de más largo plazo, haciendo que esto se constituya en un eje de la política de Estado, o sea, en el ADN del Estado, donde los gobiernos de turno, cada 4 años que vienen con su plan político, se ajustan a este proceso. Y creo que esto es tremendamente importante. Desgraciadamente, pasan eventos a nivel global que son de alta preocupación. En el año 2008 tuvimos esa gran crisis mundial y cuando yo hablaba con algunos colegas del sector financiero, con algunos ministros, ellos me hablaban de la crisis financiera del 2008 y a mí como que me entraba un temor y un escalofrío al ver a ministros de finanzas diciendo que lo que tuvimos fue una crisis en el año 2008, una crisis financiera global, una recesión. Para mí fue mucho, mucho más que eso, porque en el 2008 no solo tuvimos esa gran crisis financiera global, pero estábamos en medio de una crisis energética con los precios del barril del petróleo a 140, 150, tuvimos una crisis de precios de alimentos por las políticas de biocombustibles y como que la gente se ha acostumbrado a vivir con dos crisis que son tremendamente serias. Uno es la crisis humana, 2.5 billones de personas viviendo muy mal en el planeta, y la crisis de biodiversidad, donde pues nunca antes en la historia, no de la humanidad, sino del planeta, hemos perdido y estamos perdiendo especies tan rápido como ahora. Esta es la 6ª extinción masiva global desde que la Tierra es Tierra y es la más seria de todas. Y nuestros mayores decisores políticos, los ministros de finanzas, simplemente ven esto como una crisis financiera. Para mí fue el 2008 el año más importante en mi vida, donde yo empecé a alinear los planetas y a poner las cosas en perspectivas y yo dije, Santísima la Virgen, no podemos seguir, aquí hay que hacer un cambio estructural fundamental. Es como cuando uno cuando yo cumplí 50 años, hace 2 años, fui donde el doctor para que me hiciera un chequeo general y el doctor me dijo que todo estaba bien, pero yo me imagino que el 2008 es como cuando uno va a hacerse ese chequeo de 50 años y el doctor le dice, señor, usted tiene un problema cardíaco serio. De ahora en adelante, todos sus hábitos tienen que cambiar. Deje de tomar tequila, deje de fumar, deje de comer comida chatarra y deje de ir a bailar todas las noches. El planeta en el 2008 me dijo a mí que tenemos que dejar de fumar, de tomar, de comer comida chatarra y de bailar todas las noches. Pero los ministros de finanzas no lo vieron así. Los ministros de finanzas, su objetivo último en el norte y en el sur es volver al estado anterior a la crisis, a donde teníamos la máquina de vapor a 100% produciendo, extrayendo recursos, hidrocarburos, minería, construyendo, creciendo por crecer. Eso fue lo que me quedó a mí. Y si vemos cómo está el mundo, esta es la imagen tradicional que tenemos del planeta, pero así no es el planeta. Esa es la visión política. El planeta tiene muchas verdades, vamos a ver varias de ellas. Así es como se ve el planeta en donde está distribuida la población del mundo. Así se ve el planeta donde está la capacidad biológica y ecológica, donde están los recursos naturales del planeta. Así se ve el planeta en razón de quién genera la huella ambiental. Y como ustedes pueden ver, la huella ambiental sigue generándose en el norte, por el modelo de desarrollo, por sus patrones de consumo y producción. Vean África y el sur. Así se ve el mundo donde se produce y se consumen los productos suntuosos. Los productos suntuosos son aquellos que son
lindos y cómodos para vivir, pero no son esenciales y elementales para vivir. Aquí es donde están, así se ve el mundo, donde están la mayoría de los restaurantes de comida rápida chatarra, que para mí también sigue siendo un indicador de las asimetrías del planeta. Aquí se ve, así se vería el mundo donde, en razón de los países que importan madera, y aquí donde se da la deforestación. Sí, tenemos un planeta, un mundo con grandes problemas de balances y veamos el tema de la huella ambiental. Este es el año 61, estos son los países básicamente en rojo que tenían un déficit o una deuda ambiental, eso ha ido creciendo y a partir del 2010 los científicos nos dicen que ya pasamos la capacidad natural que tiene la biosfera de mantener el ritmo de crecimiento y los patrones de consumo y producción. Y no hay un plan B porque no tenemos un planeta B, solo tenemos uno. Podemos ver esto también en el contexto, esta es la capacidad, este círculo, hexágono negro es la capacidad que tiene el planeta de asimilar los impactos ambientales en los diferentes temas. Aquí vemos el impacto de la humanidad hace 100 años, hace 20 años y vean lo que ha ido pasando en los últimos años. El problema más serio no es el tema del cambio climático, una vez más lo recalco, es el tema de la pérdida de biodiversidad. Lo interesante es que aún y cuando tenemos ese escenario, hace 2 años los países ante las Naciones Unidas, en el marco de la Convención de Cambio Climático, aprobamos en Nagoya lo que se llama las metas de Aichi. Las metas de Aichi pues, es el acuerdo político ambiental más ambicioso que la humanidad ha hecho y que por supuesto se ensombrece tremendamente ante la falta de acuerdos internacionales en el marco de la Convención de Cambio Climático, pero esto fue lo que acordaron los países de los cuales somos miembros para el 2020. Ya tenemos la decisión política. El compromiso, la institucionalidad, los recursos y el procedimiento no está definido y está por definirse. Las buenas noticias es que ya tenemos una decisión política para revertir eso que les presenté anteriormente. Y de eso vamos a conversar. Y este es el último gráfico de este sector donde tenemos desarrollo humano, huella ambiental. Estos son todos los países del mundo deberían estar en este cuadrito de aquí, donde pues el desarrollo humano y la huella ambiental sea totalmente balanceada. Esta es la tarea que tenemos, solo hay un país en el mundo en este momento que está en este cuadrito. A ver quién sabe cuál es ese país, no es Costa Rica, por supuesto. Ese país es Cuba. Cuba es un país que el índice de desarrollo humano, en razón de sus políticas públicas de salud, es súper bueno y su huella ambiental es muy baja. Por lo tanto, Cuba sí califica en este estándar de estos criterios de sostenibilidad. Desgraciadamente, no se ha dado porque Cuba lo ha planificado, estar ahí, y se da por una serie de razones que pues nos ponen en duda de que Cuba pueda seguir estando en ese sector. Posiblemente Cuba está aspirando a otros objetivos y esos objetivos implican salir de ese cuadro, así que nuestro único país que está estrictamente en un criterio de sostenibilidad posiblemente vaya a salir de la sostenibilidad. Ante este panorama, nosotros, yo creo que hay que hacer 4 cosas muy importantes, como nunca antes lo hemos hecho, y unidos y hacer una gran inversión. 4 cosas. Uno es atender el problema del crecimiento de la población a nivel del mundo. El año pasado pasamos a ser 7 billones de personas y lo interesante es que esas 7 billones de personas están creciendo en países pobres, en países que no tienen los recursos, los medios, la educación, la infraestructura para satisfacer las demandas de prosperidad y de bienestar que esos nuevos habitantes quieren. Y lo interesante es que de aquí a los próximos 20 años, donde pasaremos de 7 a 9 billones, eso se va a dar exclusivamente en países pobres, en países en vías de desarrollo. Vean que los países ricos no van a crecer, por el contrario, van a decrecer. Aquí es muy interesante que yo cuando era niño pensaba que las ciudades del futuro iban a ser como esta. Ahora que soy adulto creo que las ciudades del futuro se van a ver un poquito más a estas otras.
La verdad es que hay una gran migración en estos países de alto crecimiento demográfico hacia las ciudades. En unos 25 años, el 60 o 70% de los habitantes del planeta van a estar en una gran ciudad. El 50% de esas grandes ciudades están a 100 o menos kilómetros de las costas, y si sumamos la variable de cambio climático es un tema importante. Yo no voy a hablar mucho de este tema, pero voy a hablar de los 4 temas que son importantes atacar. El crecimiento de la población, ¿cómo se resuelve? Con educación, con inversión en la mujer y con una inversión sistemática en aquellos países que tienen las condiciones para que esto pueda avanzar. El otro tema, estabilizar la población, es el primer tema. El otro tema es el tema de la estabilización del clima, y en eso podemos hablar muchísimo, que no voy a hacerlo. El tercer gran tema es erradicar de una vez por todas la pobreza del planeta. Tenemos 2 billones de personas viviendo pobre, y la brecha entre países ricos y pobres cada vez se hace más grande. Lo interesante, como decía, este es el caso de Inglaterra, cada vez más rico, pero la gente no es más feliz, y la gente no solo no es más feliz, sino que también no es más saludable. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. El cuarto y último tema es que tenemos que invertir, y ahí es donde trabajo yo más, cada vez, donde he trabajado más, pero cada vez me dedico a las otras 3 primeras áreas, que es proteger la naturaleza. O sea, si no podemos proteger la naturaleza, apague la luz y vámonos, no sirvió nuestro plan. En ese sentido, tenemos que proteger 4 billones con B, de hectáreas de ecosistemas naturales en el este, en el norte, en el sur, en todo lado, todos los ecosistemas, no solo tropicales. Y tenemos compromisos. Las metas de Aichi hablan aumentar las áreas protegidas marinas y terrestres, pero la tarea más difícil es la otra en el capital natural, es restaurar lo que ya hemos dañado. Hay una necesidad de restaurar a un estado natural otros 4 billones de hectáreas. Por el mal uso del suelo que hemos desarrollado. Si logramos hacer esas 4 cosas, estabilizar la población, el clima, erradicar la pobreza y proteger la naturaleza, yo soy muy optimista de que vamos a salir adelante. No va a haber una solución totalmente limpia y el proceso va a ser difícil, pero creo yo que hacia esa dirección vamos, y Costa Rica es un país que viene avanzando. En el tema marino es todavía muy fresca toda la información para poder tener una noción de los retos que hay. Por supuesto, estamos haciendo agua, la represa se nos está reventando, y esto no es un problema tecnológico, tenemos los recursos financieros para invertir en esto. Naciones Unidas nos dice que en esos 4 temas necesitamos invertir entre 100 y 200 billones de dólares al año. Los Estados Unidos gasta 600 billones de dólares al año en temas de defensa y ejército. Y si le juntamos China y los demás países del mundo, la plata sobra, o hay. No es un tema de que no tengamos el conocimiento y la ciencia y la tecnología, también lo tenemos. Si tenemos los recursos y tenemos la tecnología, ¿qué es lo que nos está fallando? Pues nos falla el liderazgo político, porque lo que tenemos es un problema político, y eso es lo que hemos entendido en Costa Rica. ¿Cómo hacemos el cambio de rumbo? Esto es algo que hace 25 años empezamos a pensar en Costa Rica, no porque teníamos claridad sobre la bomba de tiempo que teníamos entre manos, sino porque veíamos una necesidad de ser más consecuentes en la determinación no solo de nuestros valores sociales, sino en nuestra ansiedad por ser un país competitivo y ser un país benefactor desde el punto de vista social. El primer tema que nosotros entendimos es que, aun y cuando políticamente abrazamos el concepto de la sostenibilidad, no hicimos transformaciones institucionales que respondieran a eso. Y cometimos el error que muchos países han hecho, que es que, aun cuando el tema de sostenibilidad es políticamente aceptado, eso no ha generado un proceso de transformación institucional del sector público. Este gran pensador y gran científico nos dice que no podemos resolver los problemas del presente usando el mismo razonamiento que usamos anteriormente. Nosotros en Costa Rica decimos, no podemos resolver los problemas del presente usando las mismas instituciones que crearon esto. Cuando atendíamos el problema de deforestación en el país, lo primero que entendimos es que no podemos resolver los problemas de la deforestación con la misma infraestructura institucional que creó el problema de la deforestación. Y empezamos a entender cuáles son las razones y las
causas subyacentes de la deforestación. Y entendimos que nuestro gran reto estaba asociado a dos áreas, uno, las fallas institucionales y el segundo, las fallas del mercado. Esa fue la conclusión que llegamos a principios de los años 90 en el tema de medio ambiente y sostenibilidad. Vamos a ver un par de ejemplos de lo que les estoy comentando a ustedes con el tema de las fallas institucionales. Esto es Mesoamérica, ahí tenemos los estados del sur de México y los países centroamericanos. Este es el plan político de los ministros de ambiente de Mesoamérica, el famoso corredor mesoamericano, donde estamos juntando las áreas silvestres protegidas a través de corredores biológicos, un proyecto que se ha invertido más de 400 millones de dólares por mí. Yo creo que esto requiere 20 billones de dólares para que verdaderamente funcione, pero el proyecto político está ahí. Esa es la visión política de los ministros de ambiente de Centroamérica en el contexto del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. Magnífico. Yo trabajé muchos años ahí, pero también hay otros ministros con otros planes dentro del mismo esquema regional. Estos son el plan de los ministros de energía de la misma región. Estos son plantas hidroeléctricas, tendidos eléctricos, plantas térmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el plan de los ministros de infraestructura de Centroamérica, carreteras, puertos, aeropuertos y todo lo demás, y este es el desarrollo urbano. Cuando yo hice esta presentación la primera vez y estaba con estas filminas, uno de mis hijos me dijo, pero ¿qué son todos esos mapas? Y yo le dije, esos son los planes políticos de los ministros de Centroamérica. Y mi hijo de 15 años me dijo, pero todos quieren hacer lo mismo en el mismo territorio. Sí, eficientemente. O sea, tenemos el problema institucional radica en el hecho de que planificamos de manera sectorial y trabajamos aisladamente unos de otros. Y los procesos políticos se dan a nivel regional o a nivel gubernamental. El ministro de Agricultura no habla con el ministro de Ambiente, el ministro de Energía tiene su plan y impone el plan a los otros ministros por las razones que les voy a explicar. Este es un ejemplo a nivel regional. Aquí no hay un complemento, no hay una coherencia ni una coexistencia política de los planes, y este es el contexto que tenemos a nivel de nuestras regiones. Por supuesto, los ministros de Ambiente están pintados en la pared ante esta circunstancia. Yo fui ministro de Ambiente y en Costa Rica hicimos algo muy diferente ante el entendimiento. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo muy rápidamente, que es el caso de Guatemala, Laguna del Tigre, 1 millón, bueno, el Petén, más de 1 millón y pico de hectáreas de áreas silvestres protegidas. En los años 90 se hizo un gran trabajo con la Comisión de Áreas Protegidas allá. A final de los años 90, la caña de azúcar desplaza del Pacífico la ganadería hacia otro lado. El ministro de Agricultura en Guatemala dice, ¿dónde vamos a pasar las vacas si la caña de azúcar es más rentable en las áreas ganaderas anteriormente? El ministro de Agricultura dijo, tengo una gran idea, ¿por qué no pasamos todas esas vacas al Petén, que ahí no hay nada, solo bosques improductivos? Y había un director de áreas protegidas que dijo, no, ahí hemos invertido 40 millones de dólares en áreas protegidas, no se puede. A ese señor lo despidieron al día siguiente y pasaron legislación donde promovieron a través de todo tipo de incentivos la ganadería de la costa pacífica hacia el Petén, pasando por encima a un esfuerzo que el mismo gobierno de Guatemala estaba haciendo en proteger biodiversidad. Pero a la vez que pasaba esto, el ministro de Energía de Guatemala descubrió petróleo en un parque nacional, Laguna del Tigre. El director del área protegida dijo, no se puede hacer petróleo ahí, y por supuesto el señor no duró muchos días. Se desarrolló esta inversión petrolera en el área protegida, se permitieron un camino de acceso al área protegida, a los pozos, se regularon y se establecieron salvaguardas para que no hubiera ningún problema ni daño ambiental. Esto es 1990 y vean lo que pasó para 10 años después, la deforestación. En el Parque Nacional Laguna del Tigre, el más grande, más importante para mí de Centroamérica, esto es una imagen de 2005, incendios forestales en el Petén. Esas son las áreas protegidas de Guatemala y eso es producto de esa falla institucional. Inclusive hay una falla de mercado muy interesante. Todas estas áreas con bosque y áreas protegidas se queman porque no producen bienestar ni crecimiento económico a los pobladores y al gobierno de Guatemala. Y por eso es que se están deforestando. Pero vean este Parque Nacional, Tikal, ahí no hay un solo incendio. ¿Notan eso? Eso es porque ahí el mercado sí funciona. ¿Por qué? Porque el Parque Nacional Petén, Tikal, genera 200 millones de dólares a través de turismo a la economía local.
ahí el mercado sí está funcionando. ¿Por qué ahí sí funciona y en el resto no? Bueno, esas son las preguntas que los guatemaltecos se vienen haciendo. Esta es la proyección que se tiene de deforestación en el Petén. Lo interesante es que las regalías por petróleo al año 2003 eran 200 millones de dólares y el costo ambiental de esa deforestación fueron 2.000 millones de dólares. Ese es el mal negocio. Ahí lo que falló fueron las instituciones, el proceso político. Yo fui ministro de Ambiente y en Costa Rica hicimos algo muy interesante hace muchos años, que el ministro de Ambiente es un ministro de Ambiente, Energía, Minería y Aguas. Allá el ministro de Ambiente no tiene un ministro de Minería o de Energía con quien pelear. Es una sola institución, es solo una persona y hay una sola política de Estado. En Costa Rica no hay ni minería ni petróleo en áreas protegidas, como en Guatemala o en el Perú o en Venezuela o en Brasil o en Indonesia o en Gabón o en Congo o en República Democrática del Congo. En Costa Rica no hay minería ni petróleo en áreas privadas con bosque y recientemente el país tomó la decisión de prohibir toda actividad petrolera, de hidrocarburos y minería en el país entero. Esto producto de un largo proceso político donde al final de cuentas la sociedad costarricense pone un valor más alto a la conservación, al tema de biodiversidad que a las actividades extractivas, no por una cuestión moralista o pasional o emocional, sino porque el ecoturismo, el pago de servicios ambientales y otra serie de beneficios asociados a la conservación y el manejo racional de los bosques genera 2.2 billones de dólares al año en el país. Entonces hay una gran falla de las instituciones en Costa Rica. Al crear el Ministerio de Ambiente, Energía, Minería y Aguas, el ministro se convierte en una persona fuerte políticamente y tiene la capacidad real de ejercer una rectoría sobre los recursos naturales donde no hay otros que compiten con otras agendas más irracionales o más de corto plazo. Cuando hicimos el Ministerio de Ambiente y Energía, el 50% de la energía en Costa Rica se generaba con combustibles fósiles y el 50% con renovables. 20 años después, hoy, el 93% de la energía eléctrica en Costa Rica se genera con fuentes renovables, el agua, la fuerza de los volcanes y el viento. Hemos ido avanzando, hay una propuesta para hacer 100% renovable. Yo no creo que eso sea posible, pero ahí se apunta. El gobierno anterior se comprometió en convertir Costa Rica para el año 2021 en el primer país carbono neutral de la región. Bueno, tenemos una agenda muy grande en el sector de transporte porque el transporte usa combustible fósil y nosotros pasar de combustible fósil a electrificar el transporte público cuesta 7 billones de dólares que no tenemos y que ninguno de los países responsables de la deuda climática quiere pagar para que países como Costa Rica avancen en este tema. O sea, el tema de financiamiento no va a venir por la Convención de Cambio Climático y estamos con ese problema. Pero esa transformación institucional nos dio esa gran ventaja. Yo cuando vengo a México y veo a Zagarpa y veo a Cervanat, me recuerda muchísimo cómo era en Costa Rica. Y creo que no necesariamente tienen que hacer lo que hicimos en Costa Rica. Lo que sí creo necesario es una visión del paisaje más integral. Otra cosa importante que hicimos en Costa Rica fue que teníamos un servicio forestal, un servicio de áreas protegidas y un servicio de vida silvestre. 3 instituciones en el Ministerio del Ambiente trabajando con vida silvestre, recursos naturales y temas forestales en el mismo lugar en el paisaje. Y un día dijimos, no más, y destruimos las 3 y construimos una sola. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Solo una institución tiene la responsabilidad de la agenda verde en todo el paisaje. Cuando hicimos eso, rompimos una serie de problemas, barreras y vallas entre la visión del forestal y la visión del guardaparque y de este y del otro. Inmediatamente eso nos abrió la puerta con el otro gran socio potencial en el paisaje rural, el Ministerio de Agricultura. En el momento en que rompimos internamente esas cadenas y simplificamos la visión y mejoramos la institucionalidad y le dimos una visión del paisaje, en ese mismo momento empezamos a identificar eso. Pero estaba hablando del tema del ministro. El ministro de Costa Rica es muy fuerte porque tiene esa agenda fuerte. Yo creo que nadie duda lo que yo voy a decir ahora. Los ministros de Ambiente son débiles políticamente y los ministros de Energía son fuertes políticamente. ¿Hay alguien que duda de eso? Bueno, en Costa Rica es el mismo, por lo tanto partimos de la presunción de que es fuerte, pero la institucionalidad falla. Otra anécdota muy importante y con esto concluyo esta idea. En el 2004 fui invitado a la reunión de ministros de minería de América Latina.
yo era el ministro de Ambiente de Costa Rica, por lo tanto es el ministro de Minería. Fui a Buenos Aires y llegué a ese lugar tan bonito, un hotel muy, muy fino, muy lindo, y estaban los grandes señorones, ministros de Minería de América Latina, íbamos a estar 3 días a discutir temas de interés común. El presidente de la reunión dijo, preséntense, yo era el último en la mesa, todos dijeron ministro de Minería de tal país, el otro, y yo me presenté, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica. Todos me volvieron a ver, hubo un silencio que parecía una vela, y el presidente, después de tomar un poquito de agua, me dijo, señor ministro, le temo decir que se equivocó de reunión, esta es una reunión de ministros de Minería. Y yo le dije, no estoy equivocado. Yo soy el ministro de Minería también. En Costa Rica el ministro de Ambiente es el ministro de Minería. Y a nadie le gustó mi presencia, a nadie le gustó que yo les dijera eso. Y me trataron muy mal por los 3 días, para serles sincero, me trataron muy mal. Yo me sentí ajeno, yo me sentí como un enemigo. Por supuesto, yo les hice la vida miserable por 3 días al hacerles hincapié una y otra vez de lo mal diseñada que estaba su estructura política, donde el ministro de Minería piensa que el ministro de Ambiente es su enemigo. Esa es la realidad política. Y en México no es diferente. No es diferente, señores y señores, no es diferente, es igual. Entonces pongámonos a pensar. Si el presidente es ese líder político que nos prometió ese deseo de desarrollo y trae a sus secretarios, a los ministros a cumplir esa tarea y cada uno tiene esa tarea, pero internamente no nos gustamos, no conversamos y nos peleamos, no es de extrañarse que estemos donde estemos. Para mí un gobierno es como un equipo de fútbol y aquí todos van a entender esto, es como un equipo de fútbol. El portero es el ministro de Defensa. Tenemos la defensa, que es el ministro de Educación, el ministro de Finanzas, el ministro de esto, al medio campo tenemos el ministro de Ciencia y Tecnología, tenemos el ministro de Comunicación, en la delantera tenemos otros ministros y ahí entrando al área, ¿quién está? El presidente. Todos movemos la bola para que el presidente cuando entre al área, la bola esté picando y nada más meta el gol. Políticamente eso es el gobierno. A propósito, el ministro de Ambiente siempre está en la banca buscando una oportunidad para jugar, y el ministro de Ambiente y el ministro de Cultura, esos dos siempre están en la banca esperando una oportunidad de ir al campo y jugar y nunca se la dan. ¿Por qué? Porque los políticos piensan que el ministro de Cultura y el ministro de Ambiente no dan prosperidad, no generan crecimiento. Ellos están ahí porque al Congreso, a los constituyentes o a alguien se les ocurrió que moral y éticamente son importantes y tenemos que jalar con el peso de ellos. Entonces, esa es la realidad que tenemos. No podemos, aun cuando tenemos al presidente enfocado en el tema de sostenibilidad, la estructura institucional política no camina en esa dirección. En Costa Rica lo entendimos y empezamos a hacer ajustes. México, yo creo que lo que requiere es un diálogo y de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿cómo vamos a integrarnos en el mar? ¿Cómo vamos a integrarnos en el paisaje? En los temas de sostenibilidad. Yo sinceramente creo que nuestros países requieren grandes transformaciones institucionales y por supuesto las fallas del mercado son tremendas. Esa es la primera gran limitación. Después de los 4 temas que hacemos, la primera gran limitación es la institucional y después está la del mercado. El mercado no contabiliza, y perdón por tener algunas láminas en inglés, no contabiliza los beneficios que la naturaleza nos da. Los decisores políticos toman decisiones basadas en la mejor información económica disponible que se simplifica en las contabilidades nacionales y no contabilizamos las externalidades positivas y negativas. O sea, los decisores políticos toman las decisiones políticas en base a la mejor información económica disponible. Y si nosotros no estamos internalizando cuánto perdemos en pesquerías, en erosión, en contaminación, en deforestación, eso no va a entrar en la ecuación de la decisión política. En la primera reunión de gabinete en el 2002, cuando yo era ministro, yo llegué con una gran ilusión con varios proyectos que ya le había hablado al presidente y el presidente me dijo, luego lo hablamos. Cuando entramos a la primera sesión del gabinete, el presidente dijo, señores ministros, aquí van a haber 3 reglas de oro que el que no las cumple se va para la casa. Y yo, muy acucioso, saqué mi lápiz y notas y empecé a apuntar. El presidente dijo, primera regla, nadie va a tomar una decisión política si no tiene la capacidad de medir el impacto político.
Y yo, esta tiene mucho sentido y la apunté. La segunda, él dijo, nadie va a tomar una decisión política con un alto costo político si no somos nosotros los que recibimos los réditos y dividendos de esa decisión. Y yo dije, estoy en problemas, porque yo tenía dentro de mis planes un plan para recuperar las cuencas y los ríos de las áreas urbanas de Costa Rica que están altamente contaminadas a través de una serie de impuestos sobre los vertidos, que muy posiblemente en el mejor de los casos el beneficio lo íbamos a ver a 10 y 15 años. Y el día 1 de gobierno, mi presidente me estaba diciendo que lo que yo quería proponer no tenía viabilidad política. Así es el entorno político. La tercera regla de oro fue, nunca olviden las dos anteriores, porque se va para la casa. Aún en lo anterior, el presidente era un presidente que me apoyó mucho en los temas ambientales, pero hubo momentos en que no. Lo que yo logré hacer para que estos temas caminaran fue entender que la información para apoyar la gestión y las iniciativas que yo movía tenían que diseñarse en un lenguaje que fuera entendible, y al que más le tiene que entender eso es el ministro de Finanzas, que es el que decide financieramente sobre el gobierno, y hice los estudios económicos sobre la contaminación, sobre las emisiones de aire, y todo eso me ayudó tremendamente a avanzar. Por lo tanto, en Costa Rica, cuando vemos la naturaleza, no vemos ríos, bosques y aguas, vemos una fábrica de agua, un mecanismo de producción de aguas, una planta de producción de comida, un sistema de polinización. En Costa Rica los ecosistemas ya no los vemos como áreas improductivas, sino las vemos como parte del esquema productivo en razón de las funciones que dan los diferentes ecosistemas. Eso es un gran cambio que hemos tenido. Costa Rica es un país bendecido por la naturaleza, y aun cuando es un país de vocación forestal, su historia productiva, basada básicamente en el sistema agropecuario, generó que ecosistemas tan preciosos y ricos en biodiversidad como este fueran transformados rápidamente por las políticas de desarrollo en sistemas agropecuarios monocultivos. Costa Rica fue el país con mayor deforestación per cápita en el mundo hasta el año 70, éramos muy buenos en eso y existía toda una gran cantidad de incentivos perversos. Costa Rica fue uno de los pocos países que hizo reforma agraria y que de verdad implementó la reforma agraria. La reforma agraria, basada en la presunción de la función social de la propiedad, lo que propició fue deforestación galopante a lo largo y ancho del país. Y se crearon toda una serie de incentivos y estímulos perversos. Yo me acuerdo mi abuelo comentando, yo soy cuarta generación productor de café, y mi abuelo nos contaba que en los años 60 pasaron una ley, el Congreso como parte de la reforma agraria, que establecía un impuesto a las tierras incultas. Las tierras incultas eran las tierras con bosque. Costa Rica, por lo tanto, fue el campeón de la deforestación, y desafortunadamente la conservación no era visto como un eje del desarrollo, ni mucho menos, y tuvimos una serie de problemas como estos o retos que están aquí mencionados, sobre todo lo difícil de asignar valor monetario a los servicios ecológicos, y los beneficios de corto plazo siempre desplazaban el valor de la conservación a largo plazo. ¿Cómo rompíamos con ese círculo vicioso? Esto fue lo que hicimos en el año 40, 75% con bosque, y lo deforestamos todo. Todas las políticas, la institucionalidad estaba orientada a fomentar las actividades agropecuarias. Esto le llamamos el striptease de Costa Rica, porque Costa Rica perdió toda la cobertura forestal y perdió todo el pudor ambiental, y quedamos para el año 87 con básicamente el 21% de cobertura forestal, producto de todas esas políticas que promovían las actividades agropecuarias. Empezamos en el año 71 con las primeras áreas protegidas, las primeras políticas. Los primeros incentivos fueron del 79 hasta el 86, es lo que yo llamo la primera generación de incentivos forestales, muy parecido a lo que México y muchos otros países tienen actualmente, que lo que han sido son una serie de incentivos que el gobierno federal, el gobierno nacional da, y que busca la reforestación y la conservación. Eso cumple una función, pero al final no atina al objetivo principal, y nosotros entendimos que la deforestación, al final de cuentas, es una combinación de todos esos incentivos perversos, pero sobre todo por una razón muy sencilla, y es que la gente deforesta porque es más rentable tener agricultura, ganadería intensiva o de subsistencia que tener bosque, porque el bosque no da ningún beneficio.
Y aun y cuando los bosques son grandes generadores de beneficios, esos son colectivos y no están identificados con derechos de propiedad y no son compensados. Por lo tanto, hay grandes fallas en el mercado y en el año 95 empezamos un proceso muy importante. Hicimos dos cosas fundamentales. Uno, se elimina el cambio de uso de tierras con cobertura forestal. En Costa Rica, desde el año 96 que pasó la ley, es prohibido el cambio de uso de suelo. Nadie, absolutamente nadie, tiene la posibilidad legal de cambiar el uso del suelo. Eso es, entiéndase, deforestar. En la gran mayoría de los países, la deforestación es un acto legal, que se da ilegalmente porque alguien no fue y pidió el permiso, pero normalmente el cambio de uso del suelo, la deforestación es legal, aun cuando todos sabemos que genera una gran cantidad de perjuicios. Lo segundamente importante es que se creó una nueva política, lo que yo llamo la segunda generación de incentivos forestales, donde a la gente se le empezó a pagar por los servicios ambientales que prestan los bosques, por el carbono, por el agua, por la belleza escénica. La ley forestal establece esto. Estos son los 4 servicios ambientales que se empezaron a pagar en el año 96 y la idea es crear un mecanismo de mercado que reconociera los beneficios que dan las plantaciones forestales y los dueños de bosques y empezamos a pagar, hicimos varios estudios de los valores. El pago de servicios ambientales es una transacción entre privados que generan, el que genera el servicio ambiental y quien lo recibe. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a verlo aquí. Esto es con lo que empezamos en el año 96. Pusimos un impuesto a los combustibles de 3.5%. ¿Quién es el que da el servicio ambiental? ¿El dueño de la plantación forestal o el dueño del árbol? ¿Cuál es el servicio ambiental? Es la fijación de carbono. ¿Quién es el beneficiario? Todos ellos que usan combustible fósil. Estas personas pagan un 3.5% al comprar sus combustibles, que va a un fondo que paga a los dueños de sistemas agroforestales, plantaciones forestales y bosques por el servicio ambiental de fijación de carbono. ¿Cuánto paga? $42 por hectárea por año. ¿Por qué $42 por hectárea por año? Porque ese es el costo de oportunidad de hacer ganadería. A partir desde el día 1 empezamos usando el mercado en nuestro favor. Y así es como hemos funcionado. Esto genera alrededor de 12 millones de dólares y así empezamos en el año 97. En ese mismo momento nos dimos cuenta del gran potencial que tenía este esquema de incentivos y establecimos un proyecto que se llama Ecomercados, muy ambicioso, de 50 millones de dólares. Aquí hay toda una historia política que otro día con una taza de café con mucho gusto le explico, de varias lecciones políticas interesantes de cómo generar la información para que los decisores políticos entiendan el sentido que tiene la inversión en los temas forestales. Pero lo interesante es recalcar de este proyecto de Ecomercados es que teníamos objetivos muy claramente determinados y uno de ellos era, vamos a echar para atrás aquí, el ministro de Finanzas, este proyecto requería un financiamiento del Banco Mundial de 32 millones de dólares. Yo era el viceministro de Ambiente en aquel entonces, en el año 99, y fui donde el ministro de Finanzas y me pidió, y yo le pedí el favor de que nos endeudáramos con el Banco Mundial por 32 millones de dólares, y él, al igual que muchos de ustedes hoy día, se sonrió cuando yo le fui a pedir 32 millones de dólares de un empréstito. Voy a contar la anécdota rápido porque tiene mucho sentido. El ministro me dijo, ¿por qué 32 millones de dólares si la plata los conservacionistas la reciben de gratis? Y yo le dije, bueno, Costa Rica ya no recibe plata de gratis, regalada, porque somos un país de ingreso medio, entonces no tenemos otra oportunidad que hacer este proyecto. Y entonces el ministro se puso serio conmigo y me dijo, Carlos Manuel, esto es un crédito al país y esto va a aumentar la deuda externa. ¿Usted sabe cómo el gobierno de Costa Rica lo va a pagar? Y yo le dije, no señor. ¿Y usted sabe el tamaño de la deuda externa de Costa Rica? Y yo le dije, no señor, no sé. Y me hizo 5 preguntas y todas mis respuestas como viceministro de Ambiente fue, no señor, no lo sé. Por supuesto, el ministro de Finanzas me dijo, muy bonito la iniciativa, muy bonito el proyecto, pero esta no es una prioridad de endeudamiento para el gobierno de la República. Yo no puedo endeudarme con el Banco Mundial por tantos millones de dólares para un proyecto forestal, no tiene sentido. Y me dijo, hasta luego, muchas gracias, y yo me fui muy triste, pero aprendí la lección. Bueno, antes de irme yo hice algo que yo estaba entrenado, muy bueno para hacerlo. Cuando yo vi que el ministro no le interesaba el tema, yo empecé a hablar en lo que sí fui muy bien entrenado y empecé a hablar
de la naturaleza, de la creación de Dios, de las aves, de los bosques y la futura generación. Le entró por aquí y le salió por allá al ministro de Finanzas. Los ministros de Finanzas son como reptiles, ellos son de sangre fría. Ellos no demuestran emociones, no ríen, no lloran, no, ellos son fríos en el análisis político. Y yo fallé en todo sentido con mi propuesta porque yo no le hablé el lenguaje que él tenía. Me fui para la oficina y 3 meses después llegué con lo que sí sabía que él entendía, que es cuánto generan los parques nacionales a la economía local. Bueno, este es el estudio del 2009, pero ya lo tenemos sistematizado, lo hacemos cada 2 años. En el año 2000 yo llegué y le dije, señor ministro, los parques nacionales generan $500 billones a la economía local, y no fui solo, me llevé a los economistas de la Escuela de Economía que me hicieron un estudio porque sabía que se iban a enfrascar en una discusión, y sí, el ministro de Finanzas se enfrascó en una discusión metodológica que para mí no tenía ningún sentido práctico con los economistas de cómo hicieron eso, pero yo donde los veía ellos discutiendo sobre la metodología, yo decía, ya lo tengo aquí en la bolsa. Efectivamente, le probamos al ministro que invertir en bosques y en ecosistemas naturales en Costa Rica tenía sentido, y él dijo, ok, vamos adelante con este proyecto. Arrancamos y nos dio la posibilidad de endeudarnos con el Banco Mundial. Esta es otra información, la agricultura produce 7.7% del Producto Interno Bruto, los parques nacionales, solo los parques nacionales, que son apenas el 15% de las áreas con cobertura forestal y que brindan ecosistemas, servicios ambientales en el país. El proyecto de Ecomercado fue muy interesante porque nos ayudó, $50 millones que entraron a esta iniciativa. Establecimos metas en áreas y metas en grupos específicos, comunidades indígenas. En el año 2000 empezamos el pago de servicios ambientales en comunidades indígenas por carbono. Estas son las comunidades indígenas de Costa Rica. Voy a hablar de esta nada más, Tainí, en la costa caribeña de Costa Rica. Esta es, bosques tropicales muy húmedos de Bajura. Y empezamos un programa que ha sido muy exitoso. Ahí estoy yo como ministro de Ambiente, y aquí en la mesa tenía un cheque por $52,000. Ese era el año 3 del proyecto. Todos los años nosotros íbamos invirtiendo en el pago de servicios ambientales por conservación de bosque y restauración, sistemas agroforestales, comunidades indígenas y campesinas, pero solo voy a hablar de comunidades indígenas. $52,000. Y por supuesto estaba toda la comunidad en el acto público, estaba el ministro, pero el ministro tenía plata para nosotros. Yo les dije, antes de darles ese cheque, ¿por qué no me cuenta qué hicieron con la plata que les pagamos el año anterior? Yo tenía cierta curiosidad y ellos me dijeron, señor ministro, si quiere caminar un poquito más, lo llevamos a ver cosas. Ya habíamos caminado varias horas para llegar ahí. Ellos me enseñaron 52 casas nuevas que hicieron, una escuela nueva, un acueducto nuevo y un camino de ingreso nuevo. Cuando yo tomé esta foto de los niños de esa comunidad, yo estaba pensando, qué increíble, diseñamos un instrumento para preservar bosques, preservar biodiversidad, en razón de que el mercado falla y que el bosque, pero al final de cuentas, lo que estamos generando es un impacto social importante. Ese día, todo el equipo que andábamos allá, empezamos a pensar, esto tiene una trascendencia más allá de lo ambiental, esto es desarrollo rural. Aquí nosotros tenemos que ver el impacto social que esto tiene. Y estas son las comunidades indígenas en verde, y en rojo las áreas que están siendo pagadas por carbono. Anualmente ponemos $4 millones en comunidades indígenas por servicios ambientales de carbono. $4 millones en comunidades indígenas se ha convertido al día de hoy en el ingreso más importante de las comunidades indígenas en el país. El tema de carbono desplazó al plátano y a otras actividades agrícolas como las fuentes principales de ingreso de las comunidades indígenas. En esta comunidad pasó algo sumamente singular. Yo la visité hace un año y les pregunté lo mismo, ¿en qué invierten la plata? Y me dijeron, don Carlos, viera lo que hicimos. Fuimos a San José, la capital, y contratamos a la firma de abogados Facio y Cañas. Facio y Cañas es la más reconocida y la más caro. Y yo dije, Facio y Cañas, ¿para qué? Porque los hemos contratado para recuperar tierras ancestrales de nuestra etnia. Ellos, con la plata del carbono, han ido recuperando el dominio de sus tierras originales, y me pareció una magnífica inversión. Esos son los beneficios que este esquema ha venido dando. Por lo tanto, si ponemos las áreas de menor desarrollo humano y las áreas con bosque, y donde estamos pagando los servicios ambientales, empezamos a combinar información
y rápidamente estamos entendiendo que estamos contribuyendo en alivio de pobreza. El pago de servicios ambientales al día de hoy está poniendo 29 millones de dólares en zonas rurales de Costa Rica, hay 8,000 beneficiarios, eso es 10% del país. Eso es carbono, pero en el año 2004 empezamos con agua, y en agua empezamos a desarrollar toda la información y el esquema de pago de servicios ambientales por agua, y aquí iré relativamente rápido. Y lo que hicimos es que en Costa Rica hay una gran cantidad de usuarios de agua. Todos los usuarios de agua tienen que tener una concesión. ¿Quién da la concesión? El Ministerio del Ambiente, es el Ministerio del Agua. Eso nos facilitó tremendamente otra vez el marco institucional. Lo que hicimos fue hacer estudios económicos para establecer cuál es el valor del agua, y hicimos ajustes en las concesiones. No voy a comentar los detalles. De aquí a esto significa que el fondo de agua pasó de $250,000 a $10 millones, y esos $10 millones en su mayoría se van a invertir, bueno, un 50% en el fortalecimiento del Departamento de Aguas, pero dos cosas interesantes. De esos $10 millones que se van a convertir en $20 millones en los próximos 5 años, un 25% va al pago de servicios ambientales a propietarios privados por producción de agua, propietarios privados de sistemas agroforestales, café con sombra, ganadería con cercas vivas, bosque y plantaciones forestales, pero más importante aún, los parques nacionales empiezan a ser pagados por el agua que producen. La mayoría de los parques nacionales en Costa Rica están en la parte media y alta de las cuencas, y siempre tenemos un problema financiero. Bajo el esquema del pago de servicios ambientales hídrico, vamos a aumentar en 50% el presupuesto de las áreas protegidas sin tener que ir a rogarle y de ir de rodillas al ministro de Finanzas y pedirle la plata para ello, a través de un mecanismo que el mismo ministro nos aplaude por lo innovador que significa el esquema. Y teníamos muchísima información de dónde están las concesiones, dónde están las fuentes de agua. Tenemos las cuencas, miles de informaciones de dónde está todo. Terminamos con este gran mapa, que este es el área de las prioridades hídricas del país. Ahí es donde vamos a establecer el mecanismo de pago de servicios ambientales. Eso nos va a garantizar que vamos a ser mucho más resilientes a la vulnerabilidad del cambio climático en el sector hídrico, y que podemos seguir proyectando crecimiento urbano y producción energética a través del agua. Pero también nos dimos cuenta que el pago de servicios ambientales no solamente puede ser una herramienta para las plantaciones forestales, sino también, y los bosques, sino también para el desarrollo rural. Acuérdense que ya nosotros estábamos tocando la puerta del Ministerio de Agricultura para trabajar en conjunto con el sector agrícola en un esquema más racional del paisaje. Hicimos varios estudios, por ejemplo de fragmentos, para saber qué tanta biodiversidad y qué riqueza es la biodiversidad en el paisaje productivo, especialmente en fincas ganaderas. Y encontramos una riqueza invaluable de información, pero nuestra gran conclusión es que las rojas son áreas ganaderas, y en azul el parque nacional más cercano, y estas son las diferentes especies. Y vimos que una gran cantidad de especies que consideramos exclusivamente en un parque nacional estaban usando el paisaje productivo, y que en la medida en que nosotros pudiéramos integrar y mejorar el paisaje productivo con el pago de servicios ambientales, podríamos tener una oportunidad de trabajar más de cerca con el sector productivo, y que el sector productivo se convirtiera más verde. Y desarrollamos un programa de pago de servicios ambientales en sistemas silvopastoriles como un experimento. Hicimos un proyecto GEF, hicimos un índice por los diferentes usos de suelo, y el índice medía carbono y biodiversidad, y nosotros pagábamos en razón de esto. Vean dos ejemplos. Esto es una finca ganadera de 75 hectáreas con cercas muertas, cuando el proyecto lo busca es transformar la cerca muerta en cerca viva. Ese era el planteamiento, la transformación de la finca, del fondo. Ahora véanlo en la realidad. Esta es una propiedad, y eso es lo que pasó 12 años después. No cambiamos la actividad productiva, enriquecimos las condiciones de manejo, y aquí todos ganaron. El campesino ganó porque mejoramos pasturas y mejoramos productividad y tuvo mejor ingreso.
Las vacas ganaron porque las vacas les gusta ramonear y les gusta la sombra y están más felices y producen más. Y la biodiversidad ganó porque se restauró el hábitat. Esto fue un magnífico ejemplo cómo el pago de servicios ambientales empezó a desarrollar una serie de posibilidades de converger la agenda agrícola y la agenda ambiental, pero no solo eso, sino que esto fue el mejor ejemplo de cómo Costa Rica cumple con la Convención de Biodiversidad, la de Cambio Climático y la de desertificación y las metas de Aichi. Me quedan como 3 minutos y voy a empezar a concluir. Este es el mapa de los servicios ambientales en el 98, en el 2005, 8,000 beneficiarios, 29 millones de dólares, el 10% del país, es la finca típica, no es una finca de bosque, es un campesino que tiene un poco de bosque, un poco de plantación forestal, un poco de café, caña, algunas vacas. Los números que tenemos, hemos invertido 180 millones de dólares, el presupuesto 2011 30 millones de dólares, 8,000 beneficiarios, el pago por agua y carbono en estos momentos anda alrededor de $78 por hectárea por año. Y si hablamos de una serie de prioridades, o sea, los vacíos de conservación, es una prioridad para nosotros en el pago de servicios ambientales. Empezamos a pagar en aquellas áreas que no están protegidas. Usamos también los corredores. Aquí están las áreas protegidas son estas, los corredores son estas, entonces los corredores son una prioridad para nosotros en el pago de servicios ambientales y tenemos una gran cantidad de otros proyectos. Por lo tanto, el pago de servicios ambientales se mueve hacia una herramienta de desarrollo rural donde el Ministerio de Ambiente y Agricultura empiezan a hablar, a dialogar, a colaborar, pero sobre todo a planificar en conjunto. 3 minutos y termino. Acuérdense de esta lámina, 87-21% cobertura forestal, quitando los incentivos perversos, creando incentivos positivos, transformando la institucionalidad, pudimos revertir el proceso de deforestación. Creo que, no tengo la del 2010, pero estamos en alrededor de 52% cobertura forestal. Esta es la zona ganadera más intensa del país. Vean qué interesante, del 86 al 2000 transformamos y la cantidad de vacas siguen siendo las mismas. Intensificamos la ganadería donde los suelos son buenos para ganaderías y quitamos las vacas donde no son buenas para ganadería, que son el pie en las lomas, en los cerros, en las áreas de alta pendiente. Yo de chiquillo me acuerdo, mi abuelo llevándome a mí a caballo a sacar vacas del bajo, que decía, que eran aquellas vacas que rodaban por la peña y caían en el bajo, porque mi abuelo fue inducido por las políticas agrarias a botar el bosque y convertirlas en potrero. Eso era muy típico cuando yo era niño. Por lo tanto, buenas políticas públicas, la eliminación de incentivos perversos y el pago de servicios ambientales ha sido elemental para esto. Y voy a terminar aquí con un par de láminas más. Costa Rica ha logrado mucho de todo esto por lo que yo les decía anteriormente. Veamos lo que el Banco Mundial dice, dónde está Costa Rica en comparación a otros países tropicales en el tema de la regulación, de las leyes, de la gobernabilidad, la transparencia, la estabilidad política, la facilidad de hacer negocios y la percepción de corrupción. Costa Rica está muy por encima en todos esos temas que la gran mayoría de los países. Y si vemos dónde están los trópicos y dónde está el mapa de índice de percepción de corrupción, tenemos una tarea muy, muy grande que desarrollar. Y más si ponemos el mapa de la inestabilidad política. Por supuesto, este mapa no es nuevo porque todos estos países árabes todavía no están en rojo serio como deberían estarlo por la inestabilidad política que tienen ahora. Las innovaciones en Costa Rica que han generado mayor progreso fueron institucionales y no tecnológicas. Y con esto concluyo. El Estado de Derecho, la transparencia y rendición de cuentas, facilidad de negocios y todas esas que están ahí. Eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos la cancha abierta y casi que libre para el trabajo en el tema de la sostenibilidad. Así es como hemos logrado hacer esta transición que se los comentaba anteriormente. Muchísimas gracias, para mí ha sido un gusto y un honor el haber compartido con ustedes y por supuesto cualquiera que tenga interés de conversar más adelante con esto, la maestra tiene mi correo electrónico y yo estaría encantado de poder trabajar a través de correo electrónico o cualquier otro medio con cualquiera que tenga algún interés particular. Yo podría dedicarle 1 hora a cada una de todas estas láminas, como ustedes se podrán imaginar. Así que pues
encantado, me encanta el tema académico y el tema de investigación y con muchísimo gusto estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Le vamos a tomar la palabra en este momento y ese cafecito que nos prometió para explayarse será esta tarde. Los esperamos en punto de las 15 horas. Vamos a tener 2 horas más de conversación con el señor Carlos Manuel Rodríguez. La transmisión por el canal a las 5, que no sé qué dije, a las 5 de la tarde por canal 2 de Universidad Virtual, 5 de la tarde, canal 2 de Universidad Virtual. Vamos a tener de 5 a 7, 2 horas de conversación con el señor Carlos Manuel Rodríguez para la sesión de preguntas y respuestas, en la cual estará acompañado de la doctora Beatriz Vidales, directora de Sostenibilidad de Grupo Cuprum, del licenciado Santiago Clarión, presidente del Consejo de Parque Chipinque, del doctor Ernesto Enkerlin, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas de la UICN y director delegado para la sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Esperamos que todos participen en esa sesión para poder seguir esta conversación que no termina aquí. Hoy tenemos 2 horas más. Creo que por ahorita nos están ya estamos cortando la transmisión de Universidad Virtual, pero para quienes nos quedamos aquí, yo quiero reconocer y agradecer la presencia del gerente regional de la Comisión Nacional del Agua, Óscar Gutiérrez, y por supuesto de Marisol Rivero, representante del Instituto Nacional de Ecología y a cargo de una dirección, en la Dirección de Economía y Política Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, quien nos acompañará también representando al sector gubernamental en esta sesión de esta tarde, en el encuentro con la comunidad, esta mesa redonda de 5 a 7. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros esta tarde. De manera que, reiteramos esta invitación a que nos continúen acompañando. Yo lamento que ahorita tuvimos que cortar un poquito súbitamente esos aplausos que estaban en plena efervescencia, pero vamos a hacer entrega una alumna becaria de la cátedra en representación de los alumnos del TEC y de la cátedra. Va a ser entrega de un reconocimiento a Carlos Manuel Rodríguez por haber compartido con nosotros esta experiencia. No solamente es un experto, como me dice Andrés Gerardo, mi hijo, en la cátedra, no solamente experto, sino un actor de la sostenibilidad.